¿Y qué onda? Entonces la siguiente pregunta que quiero contestar es: ¿existían seres humanos antes de Adán y Eva? Ahora, dentro de la interpretación bíblica hay dos extremos. Hay extremos literales y extremos alegóricos. Entonces, hay muchas personas que ven Génesis como alegoría. Y dentro de alegoría también hay extremos. Los más liberales utilizan lenguaje como mitología y incluirían la narrativa de Génesis como género mitológico. Y ellos le darían el mismo peso a Adán y Eva que alguien le podría dar a quizá algún aspecto de mitología griega en los aspectos más liberales. Muchos darían más como ese tipo, como la Odisea, que hay personajes ahí que probablemente sí son históricos, más los detalles no son confiables. Hay lugares que se mencionan en la Ilíada y en la Odisea, entonces hay personas que lo ven así. Y luego está el otro extremo, que ve Génesis como una narrativa histórica 100% confiable a los detalles. Entonces, parecido a las otras preguntas que he contestado, ¿es posible que un cristiano tenga una postura que se separa de la postura histórica, o más bien que ve Génesis como historia? La situación para mí, y una vez más, ya lo he dicho muchas veces en esta serie, yo soy muy literal en mi entendimiento de la Biblia. Para mí, prefiero simplemente, como alguien que estudia a Dios y teología, darle eso preferencia y no tener que forzarlo con otros temas. Entonces, para mí, teológicamente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice Pablo en 1 Corintios que Dios creó al primer hombre, Adán. Entonces, teología neotestamental es que el primer humano creado fue Adán. Ahora, hace 2 videos hablé de la cita de Billy Graham. Y Billy Graham dijo: no sé si Adán y Eva eran los primeros humanos o los primeros humanos a quienes Dios les respiró aliento de vida. Entonces da esa diferencia. A lo mejor previo a Adán y Eva eran neandertales y Dios toma en ese momento de la historia del universo y crea en un estado de Edén a los primeros humanos, el prototipo. Eso quizá es el extremo más lejano que yo estaría dispuesto a ver y decir: ok, a lo mejor. Les digo, el otro extremo, ya que lo ve como mitológico, creo que ver la Biblia de esa forma le resta a la Biblia la forma que la Biblia se supone que se debe de leer, a el ejemplo que tenemos de cómo los autores del Nuevo Testamento hablan de las figuras del Antiguo Testamento y cómo la historia de la iglesia nos ha mostrado que se ha interpretado Génesis y las historias del Antiguo Testamento. Creo que tienes que ir prácticamente hasta principios del siglo XIX antes de que empieces a ver ese lenguaje. Entonces, aquellas personas que no le quieren dar peso teológico a la Biblia y deciden verlo de esa forma, eso es opción de ellos. Pero si le das peso a lo que la Biblia establece como teología, ves lo que dice Pablo y tienes que decir: ok, si Pablo específicamente dice que Adán fue el primer hombre, entonces tenemos que considerar a Adán como el primer hombre. Hay otro tema teológico que también me da cierta guía en esto. Y eso es que Dios le dice a Adán y Eva que cuando comas del fruto morirás. Entonces, previo a la caída del hombre no había muerte. Yo creo que eso significa que no había muerte. Una vez más, yo veo Génesis súper, hiper, mega literal. Entonces, yo creo que no había muerto ningún ser vivo hasta que Adán comió. Ahora, es posible que no. ¿Por qué? Porque nos dice en Génesis 1, antes de la maldición, que podían tomar de los animales y comer. Entonces, es posible que sí había muerte dentro de los animales previo al pecado humano. Y si eso es el caso, entonces le da alguna posibilidad a la postura que mencioné de Billy Graham, que no sé si es una postura que tenía muy fuerte, pero es algo que él mencionó en algún momento, que existe la posibilidad de que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios del polvo, pero en una secuencia como de neandertal a ser humano, a Homo sapiens.
Entonces, ¿habían humanos antes de Adán y Eva? Si tomas una postura literal del Génesis, no. Si tomas una postura mitológica de Génesis, sí. Si tomas una postura un poco más en medio, es un quizá. Pero les digo, Génesis dice que la muerte iba a ser la consecuencia del pecado. Y también dice, aquí lo tenía apuntado, en Romanos 5, que el pecado entró por un hombre y desde Adán reinó la muerte. Entonces, sí, una vez más, yo no siento la necesidad para mí de dar explicaciones. Yo no tengo ningún problema con creer que Adán y Eva fueron los primeros humanos. Creo que si vas a un extremo que ves el Génesis como 100% mitología, creo que estás violando un poco las leyes de interpretación que los autores del Nuevo Testamento nos dan. Y si decides aterrizar en una postura un poco media, creo que existe la posibilidad de tenerlo sin violar las leyes de la interpretación. Creo que un buen ejemplo de eso es la perspectiva que mencioné, que dio Billy Graham. Una vez más, que en paz descanse Billy Graham. Eso es una cita que leí de él y no sé si era su postura oficial. Simplemente leí una cita que él decía que él estaba dispuesto a considerar que quizá fuera así, ¿no? Para que no me vayan a citar y que digan Billy Graham dijo que la forma que fue creado el hombre fue un proceso de Neandertal a Homo sapiens. Nada que ver con lo que dijo Billy Graham. Simplemente dijo que es posible que Adán y Eva no fueron los primeros seres que parecían humanos, sino los primeros humanos que portaban el aliento de Dios después de que Dios lo respira en Génesis. Entonces, mi postura es una postura que hay y es una cosa más que puedes agregar a tu lista de cosas a considerar. ¿Cuál es tu postura acerca del inicio de Génesis? Dios bendiga.